Se cumplen 2 años desde la elección que dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador en su tercera postulación. Un episodio, el de 2018, julio, significativo de la historia reciente si consideramos que las fundadas sospechas de fraude en 2006 y la asquerosidad de conducta política de 2012 parecían superarse con la consolidación de la democracia electoral, que ya no podía cerrar el paso a una opción que se ofrecía como transformación profunda, como un cambio verdadero. López Obrador había recorrido un largo camino para llegar hasta ese momento, un camino que estuvo siempre vinculado al rechazo de la fraudulencia electoral, desde sus caravanas por la democracia en los 80 hasta la constitución de Morena. Es un trayecto larguísimo. Es decir, no era que López Obrador tuviera antecedentes de otro tipo de lucha social, si acaso por la movilización de chontales contra los daños de Pemex, la famosa toma de instalaciones petroleras en 1996, que sin embargo tenían por objeto abanderar una causa y conseguir de esa causa una base social para el proyecto político que era la gobernatura de Tabasco. No se hizo. En cualquier caso, esas luchas por la democracia lo convirtieron en una personalidad tan legendaria como en su oportunidad y en otras latitudes, y creo hoy mayor, fue el doctor Salvador Nava, el temprano desempeño en otra formación, el PAN, de Luis H. Álvarez, y de quienes desde sus estados se rebelaban contra el régimen hegemónico, primero, y luego contra las prácticas fraudulentas de los procesos electorales, donde solían desplegarse auténticas estrategias de Estado, elecciones de Estado, para hacer ganar candidatos afines a los grupos de poder. Ya en la presidencia, el desempeño de Andrés Manuel López Obrador, si bien puede identificarse con lo que diría un líder de partido, no honra en diferentes aspectos esa trayectoria democrática. En el año y 7 meses transcurridos desde que inició su periodo constitucional, ha cargado contra instituciones y también contra conceptos, contra principios democráticos, contra opositores y contra quienes desde la sociedad civil o bien en el trabajo cotidiano de los medios de comunicación le resultan incómodos porque lo cuestionan. Hay que hacer una diferencia que considero sustancial. O sea, sí hay algo en lo que tiene razón el presidente López Obrador, y es en que instituciones y conceptos estaban pervertidos por la simulación. Esa simulación que aparentaba construir democracia cuando en realidad lo que estaba concretando era acuerdos entre los grupos de poder. Y también hay que decir que las instituciones han sido imperfectas y que en todas, no se escapa una, ha habido un desempeño vergonzante en algún momento u otro con algún tema, caso. Hablamos, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, el INE, el que apenas hace unos días se volvió a ver en el centro de la polémica cuando el presidente dijo que él se convertiría en guardián de las elecciones, motivando con eso la reacción del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de inmediato para reafirmar el papel autónomo. Si volteamos a ver el desempeño del órgano electoral, podemos considerar que existen acciones y desempeños que se inscriben en el deber ser y que inclusive pueden ser ejemplares para otros sistemas electorales del mundo, pero también que hay acciones cuestionables en sus procesos de fiscalización, en la calificación de elecciones que no alcanzan a registrar, sea por falta de capacidades o por auténtica mala fe y complicidad, las conductas electorales anómalas, entre las que destaca, por ejemplo, el acarreo, la compra de voto, el uso de recursos públicos en campañas, los gastos excesivos, injustificables y de origen incierto. Y la cuestión es que
Aún con eso, la posición del jefe de Estado mexicano no puede centrarse en la descalificación del pasado, en la descalificación del presupuesto del INE o en acusar sin proceso debido una irregularidad hoy, aunque todavía no haya iniciado la elección de 2021. En todo caso, su posición sería estimular el perfeccionamiento del organismo electoral antes que descalificarlo de por sí. Y para eso, para mejorarlo, hay vías, hay mecanismos formales, entre los que destaca la iniciativa de reforma a la que podría acudir un demócrata si quisiera mejorar el sistema electoral. Algo similar ocurre con el Instituto Nacional de Transparencia, es decir, existen muchos episodios que podemos retomar para evidenciar que el INAI ha servido de tapadera de corrupción, que sus resoluciones atienden en ocasiones al carácter faccioso de los comisionados y que su integración, como también la del INE, es por el acuerdo de los partidos, algo que por otra parte es normalidad democrática, es decir, que los partidos se pongan de acuerdo en algo no es malo en sí mismo, como luego parece plantearlo el presidente López Obrador. Se llama consenso y es democracia. Pero también hay que decir que muchas resoluciones del INAI han contribuido al conocimiento público de actos de corrupción y que algunos han sido retomados discursivamente incluso por el presidente López Obrador, primero como opositor, ahora ya en la presidencia, y hay muchísimos ejemplos. Yo le puedo mencionar el modelo del sistema eléctrico y los negocios con las transnacionales, las nóminas, el contratismo tranza, corrupto e inclusive el avión presidencial fueron retomados por el presidente de trabajos periodísticos. Un presidente demócrata tendría la idea de perfeccionar la transparencia en tanto se trata de un derecho político fundamental. Pero lo que hay, más allá de la descalificación en la mañanera, es un rezago tremendo en las obligaciones mínimas y aún peor, un 161% de negativas a solicitudes de información que ha crecido en lo que va del sexenio y un incremento del 2% en el desacato a las resoluciones del INAI. El presidente se defiende y además puede ser muy convincente para amplios sectores de la población, particularmente para quienes simpatizan con él, diciendo que las mañaneras son transparencia y derecho a la información, pero no lo son. La transparencia tiene normas que se tienen que cumplir y no puede un gobernante demócrata pedir a la sociedad que actúe por acto de fe. Y eso se extiende a otras realidades, eso que vemos ahí, como el federalismo, por ejemplo. El presidente sostiene una y otra vez que asume la responsabilidad política por diversos temas y prefiere tener el control para evitar la corrupción. Eso suena muy bien. En los hechos, lo que hay, sin embargo, es un fortalecimiento del presidencialismo que despoja a los estados de presupuestos y de funciones. Argumentativamente, pues esto nos lleva a un reclamo por la corrupción y los excesos de los gobernadores, que es muy buena coartada para el presidente López Obrador. Pero un demócrata fortalecería los mecanismos de control sobre presupuestos y funciones, por ejemplo, a través del Sistema Nacional Anticorrupción, en lugar de asumir él mismo las facultades. Pero el presidente rechaza y descalifica ese tipo de sistemas, los considera onerosos. Y naturalmente está la libertad de expresión. Un día y otro, el presidente López Obrador descalifica a los medios. El argumento es socialmente muy bueno, pues orienta a asumir que todo el periodismo perdió privilegios y por eso cuestionan cuando antes no lo hacían. El presidente pide definición a favor o en contra de la transformación a los medios, a los periodistas, y eso no es otra cosa que pedir que se actúe a favor o en contra de su gobierno sin matices y sin neutralidad. Entonces el discurso desvía la atención. No importa si lo que se publica es contenido cierto o falso, si apunta a lo legal o ilegal, si es bueno o malo. Lo importante en la lógica presidencial es que viene de los conservadores, de los neoliberales, y por ese solo hecho
hecho asumido orienta a su base a pensar que no debe ser tomado en cuenta. Hay que decir, finalmente, y a manera de conclusión, que hasta ahora las expresiones del presidente son meramente eso, expresiones, es decir, no hay una intromisión o invasión en competencias electorales o de transparencia, solo polémica, no hay un acto de censura claro y contundente que se haya denunciado, no hay un centralismo autoritario y en general no podría asegurarse que haya ilegalidad en la conducta del presidente. Sin embargo, sí hay un daño profundo en la percepción pública que tiende a articularse para favorecer al régimen. Hago votos para que nunca vuelvan, dice el presidente. Y esto es una orientación a la opinión pública que no se apega a los ideales democráticos y que tampoco honra su historia personal y mucho menos la investidura presidencial.